El Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, MNP-CONAPRED, en cumplimiento al mandato creado mediante el Decreto Legislativo 136/2008 por el Congreso Nacional, en el que establece la potestad de examinar periódicamente los lugares de detención, custodia o internamiento con miras a fortalecer la prevención contra la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes y emitir recomendaciones, propuestas y observaciones a las autoridades nacionales competentes. El MNP-CONAPRED lamenta lo acontecido el sábado 14 de diciembre del año 2019 en el Centro Penitenciario de Moroselí, El Paraíso, en donde perdieran la vida 5 personas privadas de libertad. Insta a las autoridades del Poder Ejecutivo a adoptar las medidas de seguridad urgentes para garantizar la vida e integridad física de la población privada de libertad. Es urgente para ello realizar un proceso de clasificación de la población privada de libertad que permita ubicar a cada una de estas personas en el régimen que en base al marco normativo nacional e internacional debe de estar clasificados y ubicados. De manera que insta también a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario al cumplimiento de las resoluciones judiciales dictadas por los jueces de ejecución que van orientadas a garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en base al artículo 16, numeral 2 de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, el cual refiere que una de las funciones de la Dirección Nacional es cumplir y velar porque se cumpla lo dispuesto en la presente ley, su reglamento y las demás leyes y reglamentos y sobre todo las resoluciones emitidas por los jueces de ejecución. Asimismo, el CONAPRED recomienda a los directores de los centros penitenciarios dar cumplimiento al artículo 66 de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, en el sentido de conceder los beneficios de preliberación para descongestionar los centros penitenciarios, siendo que a la fecha la población penitenciaria asciende a un total de 21.575 personas privadas de libertad, de lo que ha provocado un grave hacinamiento en la población y condiciones inhumanas en las que se encuentran estas personas privadas de libertad en todos los centros penitenciarios del país. El mecanismo también lamenta lo ocurrido en el Centro Pedagógico Renaciendo, donde han perdido la vida el 3 de diciembre, 4 menores, el día sábado 14 de diciembre del año en curso, en donde supuestamente se evadieron 26 menores y uno resultó en el hospital. Es preciso mencionar que las recomendaciones reiteradas emitidas por este mecanismo se han informado que la medida socioeducativa de internamiento no está cumpliendo los fines para los cuales está prevista en la actual legislación en materia de menores infractores. En consecuencia, el Estado debe de garantizar de forma inmediata la seguridad e integridad física de estos menores. El comité también lamenta la falta de voluntad del Estado de Honduras para la institución del CONAPRED, en donde a la fecha han transcurrido cerca de 3 meses sin que los comisionados designados hayamos sido juramentados, siendo atacados funcionalmente, presupuestariamente y administrativamente. Y es una obligación que tiene de cumplir con la Convención contra la Tortura y su protocolo facultativo, debiendo garantizar la vida e integridad física no solo de las personas que el Estado les ha confiado, sino que garantizar la seguridad de los funcionarios que trabajan en el sistema penitenciario. Se debe hacer un esfuerzo por fortalecer a los consejos técnicos interdisciplinarios, que son los que tienen las competencias de la clasificación y ubicación de la población privada de libertad, que en estos momentos no están cumpliendo el rol para el cual fueron contratados. Una de las principales situaciones graves que existen en los centros penitenciarios es que no se está brindando una verdadera garantía por parte del Estado para la seguridad y la vida de las personas que el Estado le ha confiado. Si bien es cierto, hemos escuchado a través de los medios las grandes inversiones que se han hecho en materia de seguridad, pero no existen protocolos que establezcan o que garanticen que efectivamente son cárceles que deban de ser manejadas bajo este estándar de seguridad. Y aparte de eso, los funcionarios que están trabajando en el sistema penitenciario no han sido formados para trabajar con personas privadas de libertad, contraviniendo totalmente lo que habla la Constitución de la República y sobre todo la Convención contra la Tortura.
El mecanismo recomienda que se debe de investigar todas las acciones u omisiones ocurridas en estos centros de privación de libertad y no solo deducir responsabilidad a las personas que ejecutaron el hecho materialmente, sino que si estas acciones se ejecutaron con la aquiescencia de la autoridad, pues debe deducirse la responsabilidad a la autoridad. ¿Qué respuesta podemos encontrar de las autoridades cuando ellos manejan el mecanismo de seguridad y al interior de los centros penitenciarios siempre introducen drogas, armas y es donde se cometen estos crímenes, abogada? Una de las más grandes preocupaciones del mecanismo es el alto número de denuncias remitidas al ente fiscal. Y mientras el tema de la impunidad sea imperante y estas acciones queden en la total impunidad por parte del ente que debe de investigar las acciones u omisiones de los funcionarios, siempre vamos a tener estos resultados. Es preciso mencionar que el Estado está obligado a investigar con igual celo no solo a los que ejecutaron el hecho, sino que también a los que planificaron o a los que cometieron acciones u omisiones que dieron lugar a estos resultados. Nosotros tenemos conocimiento que recientemente la jueza de ejecución de Cortés estuvo haciendo visita en el centro penitenciario de Moloselí y una de las personas que falleció, ella había recomendado in situ se adoptaran medidas de seguridad porque él temía por su vida y es lo que a diario nosotros nos enfrentamos en el sistema carcelario, que los jueces recomiendan, emiten resoluciones y estas no son acatadas por las autoridades penitenciarias precisamente porque se amparan en el abanico de impunidad que impera en estos sistemas. Nosotros como comité esperaríamos y desearíamos que el Estado de Honduras inste una comisión en la que se transparenten todos estos procesos que se han seguido a nivel del sistema penitenciario, que esta política penitenciaria sea incluyente y no excluyente, que la sociedad civil tenga participación para ser veedora de los procesos que se están siguiendo y que de alguna manera se garantice la imparcialidad y la objetividad de la investigación. No se puede ser juez y parte en una situación tan grave como la que está ocurriendo y es preciso que se haga una investigación imparcial para determinar las responsabilidades. Efectivamente, consideramos que lo que está ocurriendo actualmente nos debe de llamar a la atención no solo para los privados de libertad, sino que la muerte del que estaba director interino del Centro Penitenciario de Ilama. Son personas que también se les han puesto a dirigir estos centros y que una vez que sucede un hecho, solo a ellos se les suspende temporalmente y no se le brinda ninguna protección por parte de la institución. Sí considero que se debe hacer una política penitenciaria que vaya orientada a garantizar todos estos procesos de revisión, de protocolos de seguridad y de investigación que se deben seguir, garantizando siempre la vida y la integridad física. Pues nosotros pedimos a la comunidad internacional apoyo, siendo que la Convención contra la Tortura y su protocolo facultativo está vigente en nuestro país y uno de esos grandes problemas que ahora enfrentamos es que no se ha visto voluntad política por parte del Estado para con esta institución. Prueba de ello es las grandes limitaciones con las que este mecanismo trabaja y que desde septiembre que fuimos ratificadas por las organizaciones de sociedad civil todavía estamos a la espera de un proceso de juramentación. Desde ahí deviene la falta de voluntad del Estado de cumplir con la Convención contra la Tortura y sus protocolos facultativos. Podría enfrentar demandas internacionales por estas personas que han perdido la vida en manos del Estado. Y somos nosotros, señores, los que pagamos con nuestros impuestos. Creo que el Estado y las instituciones del Estado deben de demandar a que el Ministerio Público investigue de forma objetiva, imparcial y de forma ágil este tipo de situaciones y que únicamente no se conviertan en una estadística más que deja más pérdida de vidas humanas que lamentar. Como mecanismo hemos recomendado y en nuestro informe se establece muy congruentemente con las recomendaciones del subcomité la obligación de desmilitarizar los centros de privación de libertad. No podemos tener miembros activos del Ejército en el sistema penitenciario nacional porque ha sido una recomendación reiterada y muy sistematizada por parte de las autoridades internacionales y también de las autoridades nacionales. Considero que toda investigación para que sea
independiente, imparcial, objetiva. Las personas en conflicto deben de estar fuera de el alcance de la toma de decisiones, porque si no, no se garantiza la objetividad en los procesos. Yo considero que en lo particular el Instituto Nacional Penitenciario debe de iniciar un proceso de investigación imparcial y objetiva que garantice a la ciudadanía la tranquilidad de que se van a seguir las investigaciones con objetividad y que no van a haber manipulación en la investigación. Que cese la impunidad en el país, que todos los actos que han sido sometidos a su consideración, en donde hay torturas, en donde hay tratos inhumanos y degradantes, y que sobre todo a la Fiscalía de Delitos contra la Vida, estos deben de ser investigados y se debe deducir responsabilidad a las personas o a los funcionarios que cometieron estas acciones. En otros momentos, abogada, cuando hemos tenido gobiernos serios y comprometidos con estos temas, por menos han suspendido a las autoridades. ¿Por qué con tantas muertes que se dan en los centros penitenciarios y tantas denuncias, violaciones a los derechos humanos, tanto de los privados de libertad como de sus familiares, el actual gobierno insiste en mantener a las autoridades penitenciarias? El mecanismo, como institución del Estado, desconocemos cuáles son las motivaciones, pero que de alguna manera nos lleva a la reflexión de que debemos orientar la política penitenciaria de forma diferente, que las actuales políticas de seguridad no han sido eficaces, que estas pérdidas de vidas humanas lamentamos y nos solidarizamos con sus parientes que en este momento están pidiendo cómo retirar los cuerpos del centro de medicina forense. Estos centros son denominados máxima seguridad para los que estamos de usuarios, pero no así para las personas que están ahí custodiando estos centros, en donde solo nosotros somos sometidos a los fuertes controles de seguridad, pero ya hemos visto que hay personas que pasan a vista y paciencia de estos controles porque no se explica cómo se ingresa este tipo de armas al interior de los centros.